Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Como todo día viernes, o a veces un poquito antes, estamos ya realizando el estudio bíblico para la escuela dominical de nuestra iglesia, para este domingo. Así que Dios nos bendiga en esta nueva jornada. Tenemos un nuevo tema, obviamente dentro del mismo libro de Deuteronomio, y que hemos retrocedido un poquito al capítulo 1. Bueno, hay que entender de que el libro de Deuteronomio, como ya lo hemos dicho otras veces, está siendo un recuerdo. Moisés está repasando las jornadas por las cuales le llevaron al pueblo a llegar a esa instancia. Hay que entender que están en los campos de Moab, están pronto a cruzar el Jordán, y también hay que entender que Moisés está dando los últimos discursos, está dando las últimas indicaciones y advertencias también. Le está haciendo ver al pueblo los errores pasados. Hay que entender también que Moisés no cruza el Jordán, él muere allí antes de cruzar el Jordán, es decir, antes de tomar posesión de la tierra prometida. Esa bendición le cae a Josué y a esta nueva generación, también hay que entender eso. Muchos, quizás prácticamente todos, los que salieron de Egipto, quizás de 18 años hacia arriba, los hombres de guerra, todos murieron en el desierto, todos murieron bajo los juicios disciplinarios de Dios, de los cuales nosotros sacamos lecciones prácticas para nuestra vida hoy en día. Nosotros también, como pueblo de Dios, también vagamos de alguna manera en el desierto de esta vida, y que también vamos camino a la patria del alma, a la tierra prometida. Así que el Señor nos bendiga en esta nueva jornada. Tenemos un tema que hemos tenido que irlo adaptando y para sacar una lección que sea práctica, edificante para la iglesia. Hoy tenemos el título Resultados de creer en Dios. Podríamos también sacarle provecho a este título y decir resultados de no creer en Dios, porque esa es la lectura bíblica. La lectura bíblica nos habla acerca de lo que sucede cuando uno no le cree a Dios. Así que los invito en esta oración para que podamos conversar algunas de estas cositas. Dios les bendiga. Amado Dios, gracias le damos, Padre eterno de misericordia, porque nuevamente usted nos permite poder estar delante de su presencia, también en su santo y bendito nombre. Encomendamos este trabajo, Señor, para que usted bendiga a mis hermanos, mis hermanas, los profesores de escuela dominical, mis pastoras y pastores también, que también pueden edificarse, escuchar de esta palabra que usted me ha dado por misericordia. Te pido, Señor, que bendiga grandemente este ministerio. Lo hago para la honra, la gloria de tu nombre, y cumpliendo el mandato que un día, Señor, entregaste a mi vida, donde, Señor mío, me hablaste y me dijiste: instruye a mi pueblo, enseña a mi pueblo, adoctrina a mi pueblo. Padre, te pido ahora tu bendición y tu dirección, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias al Señor. Un poco más cómodo, hace mucho calor hoy en día aquí en Viña del Mar, aunque está pronosticado lluvia para el fin de semana, pero hace mucho calor. Así que, bueno, el Señor nos bendiga. Vamos a ir a la lectura bíblica, que es lo importante en esta lección. A veces los títulos nos complican un poco los títulos, pero lo importante también cuando estamos complicados con el título, porque a veces uno no entiende al autor, ¿no es cierto?, cuál es el sentido, el deseo, la dirección de su estudio. Entonces, si usted está complicado a veces con el título, usted básese en la escritura, básese en el pasaje bíblico. La lectura bíblica siempre le va a dar un tema, siempre le va a dar un tema, y de eso vamos a hablar en esta tarde. Así que Dios le bendiga. El tema está en Deuteronomio capítulo 1, versículos 26 y 27. Yo en esta ocasión voy a tomar una licencia, y bajo mi responsabilidad siempre es bueno leer un contexto, ¿no? Tenemos solamente dos textos, dos versículos, los vamos a tomar en profundidad, pero vamos a darle un contexto a esta lectura bíblica, y en esta ocasión voy a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 33, y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio entonces capítulo 1 versículo 22 al 33. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra.
y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron, y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún así, con esto, no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduviereis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró, diciendo, vamos a dejar hasta allí la lectura. Debería haber leído hasta el 33, donde dice que el Señor manifiesta de que hizo muchas grandes cosas con el pueblo, pero vosotros no creísteis. El tema es resultados de creer en Dios. Entonces, por eso es importante leer a veces el contexto, porque usted encuentra en el contexto el desarrollo del tema. Ese es el asunto que ellos tenían. Y aún con esto, no creíste a Jehová vuestro Dios. Ese podría ser quizá la única lectura bíblica, ¿no? Pero quien no es lector de la Escritura se va a complicar porque no va a entender. Sabe lo que es creer en Dios, pero dentro del contexto tenemos el mensaje. Y aún con esto no creíste a vuestro Dios. Él iba delante de vosotros. Él iba de fuego, con fuego en la noche para mostrar el camino, y anduviste con la nube de día. Entonces, el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga en esta tarde en que vamos a mirar y examinar un poco qué es lo que sucedió realmente, qué es lo que pasó en Cades Barnea, así se llama el lugar. La historia, Moisés se está recordando, acuérdese, está recordándole a ellos, está recordándole muchos años atrás. Ya han pasado casi 40 años, quizás 38 años. Casi 38 años que ellos están vagando en el desierto, y él está haciendo recordar las primeras jornadas. Tiene que haber sido como en el segundo año, quizás para el tercero, más de eso no. En lo que él está este episodio, cuando es un pasaje que todos conocemos, la iglesia toda conoce, el de los espías que fueron a ver la tierra, la recorrieron, tuvieron 40 días. 40 días recorrieron la tierra, y ellos traen el informe. Este es un pasaje que nosotros conocemos en la iglesia, se conoce habitualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Bueno, antes de eso quiero reforzar y el tema, ¿no? Dice en Primera de Juan capítulo 5, versículo 10, que es, usted reconocerá que es el texto de memoria para esta lección. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es el texto. Está relacionado con creer, ¿ya? Entonces, como decía en este tema, después de Oreb, después de
de ellos andar por ese grande y terrible desierto, así lo dice el versículo 19, que no leí, se lo voy a leer, porque leímos desde el versículo 22, recuerde, pero es bueno ir al texto bíblico. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Cades Barnea es una región donde el pueblo tuvo finalmente se hizo como el campamento principal, ¿no? De allí estaban las incursiones, el campamento principal. Estuvieron mucho tiempo en Cades Barnea. Entonces nosotros vamos a situarnos en la historia en ese lugar. ¿Qué pasó prácticamente en ese lugar? Bueno, la historia que todos conocemos, la misión de los espías, la misión de los espías. Quiero decir de que en este caso, para mí al menos, y para nuestro estudio bíblico y nuestra escuela dominicana, queremos basarnos en el texto del título y en la segunda parte. ¿Por qué la primera, el título de pronto nos puede complicar? Porque vamos a hablar de los preceptos, de los mandamientos, y ya lo vimos con mucha detención. Los 10 mandamientos, los preceptos, los estatutos, lo vimos prácticamente. Aquí dice que Dios prometió a Abraham que su simiente se multiplicaría en grande manera, ya lo hemos visto muchas veces, como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Para acceder a todo lo prometido por Dios, el pueblo tenía que creer creer y creer trae consigo una demanda, y esta era guardar la ley y sus preceptos. Yo creo que lo vimos bastante bien en la semana antes pasada, algunas semanas atrás, donde ellos tenían que ser un pueblo santo, una nación santa, pero lo único que tenían que hacer era creer en los mandamientos, aceptar los preceptos y apresar toda la ordenanza que Dios le daba al pueblo. Porque estuvimos hablando, acuérdense, un poco entre la gracia y entre la ley. Estuvimos viendo en algunas lecciones pasadas, ¿no es cierto?, acerca de lo que Dios hace cuando uno se olvida, cuando uno entiende que es un pueblo distinto, cuando es una nación distinta, cuando somos elegidos por gracia, en fin, cuando nos damos cuenta y comparamos lo que es la ley y la gracia. Lo estuvimos hablando bastante de eso. Así que no nos vamos a centrar en los preceptos y los mandamientos porque ya lo hemos visto, pero nos vamos a centrar en creer a Dios y no creer a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de creerle a Dios? Y no nos vamos a salir del título, porque el título nos dice cuál es el resultado. Eso me interesa saber a mí. ¿Qué bendición tengo yo cuando le creo a Dios y cuando soy obediente a Dios y cómo Dios actúa con nosotros? ¿Y qué sucede si yo me olvido de Dios, si yo paso por alto su palabra? Y obviamente voy a tener graves consecuencias. Las consecuencias para este pueblo fueron gravísimas, gravísimas. ¿Por qué? Porque ellos podían haberse demorado 11 días en llegar hasta la tierra prometida. 11 días. Sin embargo, esos 11 días se convirtieron en 40 años, o sea, toda una generación. Algunos cuentan las generaciones del pueblo de Dios en 40 años, en fin. Pero lo cierto es que toda esa generación murió. Toda esa generación murió y esa fue la consecuencia o el resultado de creer en Dios o no creer en Dios. En este caso, el título nos sugiere lo que es creer en Dios, pero la lectura bíblica a mí me está diciendo lo que sucedió por no creer en Dios. Ya lo vimos en el texto bíblico, lo voy a leerlo también en esta parte. Dice, de hecho, en la lectura bíblica nuestra del 26 dice, sin embargo, no quisiste subir. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era el mandato? Aquí no estamos hablando del mandato de un precepto, de una ley. No, el mandato era subir. El mandato lo encontramos en el 21. Mira, Jehová Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Hay que tomarse, hermanos, mis pastores. Sube y toma posesión de ella. Ese es el mandato de Dios. Cuando Dios te da un mandato, lo único que tenemos que hacerlo es cumplirlo
Y para cumplirlo hay que creer en Dios. Uno no puede cumplir algo en lo cual no cree. ¿Ah? No puede cruzar el río si no cree que es capaz. Si no tiene esa seguridad, si no tiene esa confianza que lo puede hacer, mejor es que no se tire al agua, porque seguramente el agua se lo va a llevar y lo va a arrastrar. Entonces, de eso un poco es la lección. Quería dar esta explicación. En ninguna manera quiero hacer un estudio distinto a lo que nuestros pastores nos han preparado. Pero ahora nosotros necesitamos hacer una lección práctica, una lección de entendimiento para nuestras congregaciones, nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, ¿qué dijimos? Ellos llegaron, después de ese terrible desierto, llegaron a Cades Barnea. Ellos enviaron espías. Los espías fueron y recorrieron la tierra. Se demoraron 40 días. Mire lo interesante que dice el contexto de ese pasaje. Dicho, bueno, le pareció bien para que ellos fueran a recorrer la tierra y nos traigan razón del camino por donde hemos de andar, dice, y de la ciudad a donde hemos de llegar. Seguramente este es un comentario que hace Moisés. Personalmente pienso que ¿quién es el que guiaba al pueblo? El pueblo lo guiaba el Señor, lo guiaba, Él lo dijo. La nube y la columna de fuego, cuando se levantaba, el arca comenzaba. ¿Quién los guiaba? Era el Señor, eso está claro. Pero en esta parte que está acá, se encaminaron, fueron, subieron al monte, llegaron hasta el valle de Escol, reconocieron la tierra. Estoy leyendo en el versículo 24 para que no se me pierda. Y caminaron y subieron al monte y tomaron, observe, en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Está en una de las referencias, si no me equivoco, en Números 23:19 de su expositor. Si Dios dice que la tierra es buena, que fluye leche y miel, y que solo tenemos que subir y tomarla, estos hombres, eso es lo que tenían que haber hecho. Eso es creer en Dios. Y el resultado hubiese sido una conquista avasalladora, exitosa, y no hubiesen tenido que correr riesgo. Pero la historia nos muestra que no fue así. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron subir. Por un lado reconocen que la tierra es buena. Aquí ellos lo dicen. Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Mire, ellos mismos reconocen que Dios les da la tierra y es una tierra buena. Es como hoy en día todos sabemos, todos queremos ir al cielo, todos quieren estar con el Señor, todos quieren ir a las moradas celestiales, pero para eso hay que creer en Dios, creerle en Dios. Entonces, ese fue lo que Moisés trata de transmitir. Lo que Moisés trata de transmitir en el versículo 20, en el 21, dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Así de simple. Ya hemos llegado al monte donde habita el Amorreo que Jehová nuestro Dios nos da. No temáis. Mira, dice, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Jehová tu Dios te la da. Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová tu Dios de tu padre te ha dicho. No temas ni desmayes. Eso es lo que Moisés está tratando con el pueblo de decirle, explicarle, transmitirle que la tierra era buena, que Dios se la dio, que solo tenía que subirla, etcétera, etcétera, etcétera. A buen entendedor, pocas palabras. Ellos lo único que tenían que hacer era subir y tomar la tierra, ¿ya? Los anima a no desmayar, los anima a que solo tenían que subir y tomar la tierra. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijiste en el versículo 22, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra. Siempre me ha llamado mucho la atención esa experiencia de estos hombres, 40 años. A propósito, y antes que se nos vaya el tiempo y esta lección,
ellos fueron, usted sabe que fueron castigados finalmente. Finalmente ellos, por cada día que recorrieron la tierra, tuvieron que vagar 40 años. 40 días recorriendo la tierra como espías, 40 años se transformó esa larga espera donde murieron, yo creo que murieron todos los espías tienen que haber muerto, con excepción de Josué y Caleb. Eso está claro. No lo dicen, pero está muy claro, porque el enojo de Dios, la ira de Dios, de hecho el 35 dice, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, le dice a Moisés. Entonces podemos ver que ellos fueron incrédulos, porque el que no cree es incrédulo. El que no cree y no tiene la confianza es un incrédulo, ¿no? Entonces ellos fueron rebeldes, no creyeron. La incredulidad hace retroceder. De allí que el tema de esta lección, de esta escuela, la importancia entonces es, en el segundo tema, tomar lo que es la incredulidad. Resultado, dice la segunda parte, de no creer. Y entre paréntesis, incredulidad. Usted puede buscar en el diccionario qué es lo que es la incredulidad. Entonces, el resultado de no creer es retroceder. El hombre que es incrédulo no avanza, retrocede. Toda esa generación quedó en el desierto y solamente, como digo, Josué y Caleb, como he leído recién, ellos pudieron alcanzar la tierra prometida. De hecho, algo muy interesante saber de que Josué y Caleb, bueno, Josué se convirtió finalmente en el líder que conquistó la tierra. Él conquistó la tierra con esa nueva generación, esos nuevos jóvenes, esos nuevos guerreros que se levantaron. Y además, en este caso, Caleb, él tuvo una porción especial. Y quiero leerle y compartirle en Números, ¿no? El libro de Números, capítulo 13. Vamos a ver qué nos dice, vamos a retroceder un poquito. Número capítulo 13, 30. Véalo usted en su Biblia, también lo puede chequear. Número 13, 30. Aquí lo tenemos. Dice, entonces Caleb, porque en Número capítulo 13, amados hermanos, mis pastores, es donde está la historia. Vuelvo a recalcar. En Deuteronomio Moisés está recordando, pero en Número capítulo 13 está el pasaje en sí, o sea, lo que aconteció finalmente. Así que vamos a recurrir a los hechos, a lo verídico. Vamos a retroceder unos 38 años hacia atrás, y en el versículo 30, entonces podemos ver que el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, y decía que la tierra tragaba a sus moradores. Con ese mensaje, estos 10 espías desmoralizaron al pueblo, atemorizaron al pueblo. Pero observe Caleb, ¿qué es lo que dice? Subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ese es un hombre que cree, es un hombre que le cree a Dios, es un hombre que tiene resultados que le van a beneficiar, porque todo aquel que cree en Él, como le dijo Jesús a María y Marta, cuando ellas venían muy tristes porque su hermano Lázaro había muerto, y alguien le dice al Señor, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús nunca llega tarde. Él llegó en el momento preciso y le dijo, Marta o María, para el que cree, todo es posible. Mire la importancia de creer, porque el resultado, mire, ¿qué es lo que dice en el capítulo 14 de este mismo libro
del 6 al 9, 14 del 6 al 9. Y Josué, este es Josué, ya vimos cómo actuó Caleb, pero Josué dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Cuando ellos se desanimaron y el pueblo dijo, volvámonos atrás. Ellos lloraron esa noche, ese día lloraron. El capítulo 14 dice que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y él les dijo, toda la multitud, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá hubiésemos muerto. Ellos dicen, ¿por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Es increíble cuando el hombre se endurece y el hombre es incrédulo. Dios lo lleva para bendecirlo y él no cree. Mire lo que dice. Y decían uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, es decir, ellos no querían, no creyeron en el Señor, no creyeron al mandato que la tierra ya estaba en manos de ellos, solo tenían que tomar y subirla. Y entonces Josué y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación por donde pasamos para reconocerla, le dicen, ello es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, dicen ellos, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis reverdes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Maravillosamente Josué y Caleb eran hombres de Dios que confiaban en el Señor a pesar de la diferencia. Sin duda alguna las ciudades eran amuralladas, sin duda alguna, porque luego vemos que ellos conquistan Jericó, y Jericó es una ciudad pero inexpugnable, en realidad una fortaleza. ¿Y qué es lo que hace Dios? Derriba sus murallas y las derriba de una manera milagrosa. Vemos el poder de Dios, la mano poderosa de Dios. Raal la ramera dice, todo el pueblo está atemorizado por lo que ha hecho el Dios de los hebreos. Y por eso ella se convierte a Dios. Entonces, lo que hace Josué y lo que hace Caleb, entonces demuestran que ellos le creen a Dios. Pero ellos eran dos solamente. El pueblo prefirió no subir. La lectura bíblica que hemos leído en el 26 dice, sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la disertación, de la predicación, a pesar del mensaje, a pesar de la profecía, podemos decir hoy en día, ellos no quisieron subir, antes fueron rebeldes. Porque la persona que no obedece, la persona que no hace el mandato de Dios es rebelde. Hay un espíritu de rebeldía en él. Fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y además murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? ¿No ha traído a este desierto para morir? Es decir, ellos entregan el mensaje, ahí están todos, tienen la reunión, se van a sus casas y esa noche en sus tiendas comienzan a murmurar, porque el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel era un pueblo muy, muy murmurador. Lamentablemente ese espíritu muchas veces está dentro de nuestras propias congregaciones. En todas las congregaciones hay hombres murmuradores llenos sin temor de Dios. No se dan cuenta que Dios está oyendo todas las cosas. Si usted murmura sobre algo que no sabe, que no entiende y además está equivocado, usted está en un problema delante del Señor. Entonces el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Entonces podemos ver, amados hermanos, finalmente, ¿sabe lo que? Usted sabe cómo terminó Josué siendo el líder que repartió la tierra. El Señor le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente, nadie. Y todo el lugar donde pisare la planta de tus pies será vuestro. Y yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Solo esfuérzate y sé valiente.
Y esa fue la bendición que tuvo Josué. Así como estuve con Moisés, que era el siervo de Dios, estaré contigo. Qué bueno es cuando el Señor te dice eso. Cuando el Señor te dice, yo estaré contigo, hijo mío, yo estaré contigo. ¿Quién podrá hacerle frente? ¿Quién podrá destruirlo? ¿Quién podrá hacerle daño? No hay nadie, amados hermanos, amados pastores. Tenemos que procurar, tienes que tener esa confianza en el Señor y esa seguridad. Quien la tiene puede estar tranquilo, porque la verdad siempre va a salir al frente, ¿no? Cuando el enemigo, ¿qué es lo que hace? Tanta maldad que hubo aquí en el pueblo y tanta maldad muchas veces que hay en el seno de la iglesia para entorpecer el plan de Dios. Cuando Dios tiene un plan, ningún hombre, ninguna autoridad, ningún obispo, ningún presbítero, ningún diácono, ningún hombre eclesiástico, como se llamen hoy en día, ningún apóstol, como los de hoy en día, puede oponerse o impedir el plan de Dios, porque finalmente el plan de Dios se cumplió. Dios los llevó a la tierra prometida, murieron toda esa gente, pero los otros recibieron la heredad porque ese era el plan de Dios. Yo juré que le daría la tierra a sus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y eso el Señor lo hizo, ¿no? Entonces, miremos un poquito qué es lo que pasa ya vimos Josué. Mire, leamos Josué capítulo 14, con esto voy a terminar la primera parte, ¿no? Donde usted tiene que poner el énfasis en tomar esta experiencia de Cades Barnea y llevarla y sacar estas lecciones de lo que es el resultado. Bueno, el título dice de creer en Dios. En este caso ellos no creyeron en Dios, pero nos sirve. A veces para conocer una verdad es necesario identificar perfectamente la mentira. En este caso Josué capítulo 14, quiero leerle esto porque a mí me encanta lo que este varón dice, ¿no? Josué capítulo 14, en el versículo 6 al 12 dice, 14, 6 al 12. Y los hijos de Judá vinieron a Josué. Ya estamos en el libro de Josué, estamos en plena conquista y toma de la tierra. Otra generación, otra gente, otro guerrero. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo a Josué, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Mire, allí ya usted puede ver cuál es el resultado de creer en Dios. Ahora sí, ¿no? Quizás no en la lectura bíblica, pero en este pasaje de Caleb. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, o que pisó tu pie, eso significa, ¿no? Que oyó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, le dice Caleb a Josué, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras, o sea, en Cades Barnea, a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Es decir, desde ese día que tenía 40 años, recorrió la tierra, estuvo 45 años más enterrando muertos, enterrando a aquellos que morían y caían bajo el juicio de Dios. Porque si las serpientes los mordían, ellos morían y no miraban, ¿no es cierto?, la serpiente de bronce. Entonces estuvieron mucho tiempo enterrando a sus conciudadanos, podríamos decir, a sus hermanos rebeldes. Y después de esos 45 años llegó a tener, y conquistando la tierra, luchando en Jericó, luchando en Jai, en todas las ciudades donde el Señor les permitió. Ahora bien, dice, me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras. Y aquí ahora soy de 85 años. Y observe lo que dice, y estoy
y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. No solamente para ir a la guerra y morir, sino para entrar y salir. Es que eso es importante, ¿no? Aquí no es un mártir que va y se entrega y muere, no. Él va y guerrea, pelea, gana la batalla y vuelve. Dame pues, le dice, y esto es bonito, ¿no? Él le dice, dame pues, porque hay que entender que Josué está repartiendo la tierra. Entonces, Josué está repartiendo la tierra. Entonces Caleb viene y le dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Qué me dice usted? ¿Le dio el monte? Sí, le dio el monte. Pero no era cualquier monte, era el monte Hebrón. Finalmente, uno de los lugares, uno de los sitios más sagrados para el pueblo hebreo. Allí murió y enterraron a Rebeca, a los patriarcas, qué sé yo. Entonces, no era cualquier lugar históricamente, podríamos decir. Pero además, lo más importante es que allí estaban los anaseos, los hijos de Aná. ¿Y quién eran los hijos de Aná? Los hijos de Aná eran los gigantes. Es decir, Caleb no le está pidiendo como pidió en otra ocasión otro hombre que también escogió un lugar y el lugar era como el huerto de riego, dijo, y entonces el sobrino Lot de Abraham, usted sabe, eligió la mejor tierra de riego para sus ganados. Él escoge el lugar donde está lo más difícil, donde hay enemigos poderosos, gigantes, ciudades amuralladas. Dámela, dice, dámelo, yo lo tomaré. Él dice, en esa humildad que tiene, dice, porque tú oíste que están los hijos de los anaseos y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Si Jehová lo dijo, Jefone, seguramente tú lo vas a echar. Si Jehová está contigo, seguramente vas a ganar. Si Jehová está contigo, seguramente vas a ser exitoso. Si Jehová está contigo, no hay enemigo que pueda enfrentarte. Solo tienes que confiar, solo tienes que tomar y subirlo. Eso es lo que la experiencia de Caleb. ¿Ah? Si Jehová está conmigo, por supuesto, porque el resultado de creer a Dios es una victoria rotunda. Entonces, el tema es así, ¿no? De creer en Dios. Así que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Por eso, amados hermanos, toda esta generación que murió en el desierto no pudo disfrutar, no tuvo un resultado bueno. El resultado era de no creer en Dios. Bueno, está como cambia la lección, ¿no? Pero hay que acomodarse. El buen profesor lo puede hacer. El estudiante, el lector de la escritura. Pídale al Señor que le dé entendimiento, gracia para poder llevar este ministerio que es muy hermoso, muy bonito de hablar de la palabra del Señor. Es lo que humildemente el Señor nos da, ¿no? No somos maestros en la escritura, pero tenemos que trabajar ese don. Que el Señor les bendiga. Como digo, el resultado de no creer en Dios, el resultado, la incredulidad o reserva que tiene una persona para creer en algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. O sea, hay personas que no creen aunque todos crean. ¿Por qué? Porque no está demostrado. Acuérdense que un hombre al cual nosotros siempre hemos tildado como un incrédulo, Tomás. Tomás hoy en día es sinónimo de incredulidad, con la excepción de nuestros hermanos que tienen el nombre Tomás. Pero Tomás, en la escritura, el discípulo que usted sabe, ¿qué es lo que dijo? Si yo no viere con mis ojos, si yo no metiere mi dedo, mi mano, no voy a creer. Se hizo famoso, ¿no? Con esa frase. Pero la incredulidad retrocede. La incredulidad es un rechazo a seguir la verdad de Dios. Cuando un hombre es incrédulo es porque rechaza la verdad de Dios. Y Dios es veraz, Dios no miente. Entonces es un poco complicado, ¿no? Jesús insiste, dice que sus discípulos crean.
Obviamente que sí, y muchas veces los reprende, les reprende la incredulidad. ¿Es así o no? Así es. Bíblicamente tenemos muchos pasajes donde el Señor reprende la incredulidad que hay en el corazón de los discípulos, a pesar de que el Maestro está allí, el Maestro está en la barca. Y sin embargo, ellos les cuesta creer, convencerse de que realmente para Dios no hay nada imposible. ¿Ah? Es un arma poderosa del enemigo, dice nuestro expositor, que tendrá como único objetivo hacernos dudar de lo que Dios ha prometido. ¿Acaso Adán no dudó? ¿Acaso Eva no dudó de lo que Dios le había dicho? Por cierto que sí. Ejemplos de doctrina de demonio, el corazón del hombre se desvía a vanas palabrerías y en rebeldía. Bueno, cuando uno no tiene la verdad de Dios, inventa cualquier cosa. Aún los profetas inventan cualquier cosa, por eso no creáis a cualquier profeta. Entonces es importante tener la certeza, la convicción, la confirmación de Dios. Entonces, amados hermanos, Dios pone en evidencia la experiencia humana. Cuando uno lee Romanos, por ejemplo, no quería extenderme mucho para allá, pero solamente como ejemplo. Cuando usted toma el libro de Romanos y lee el capítulo 1, usted se da cuenta que Dios tiene un pleito con la humanidad entera, completa, ¿no? Él les dice a ellos que todo el pueblo, toda la gente en realidad es culpable ante Dios. Todos los seres humanos, no estoy hablando de la iglesia, de los creyentes, sino toda la gente, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, en el estudio, en donde sea, son culpables. ¿Por qué son culpables? Porque la evidencia de que Dios existe es mucha. Es mucha, mucha. Aquí, por ejemplo, dice el capítulo 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué es lo que de Dios se conoce? Si alguien no conoce la Biblia, no conoce la Escritura, pero levante los ojos al cielo y puede ver quién creó esas cosas. ¿Ah? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente ahora visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no tienen excusa. La gente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hizo? Empezó a adorar a la creación y no al Creador, a las aves, a los animales, etc. Pero hay una evidencia, está su palabra y está también Dios mismo. La mayor evidencia de la existencia de Dios, de la verdad de Dios, es Jesús mismo. Bien, mirando este tema y mirando este pasaje, el tema de la incredulidad es complicado. Quiero llevarlo a Marcos capítulo 9. Allí usted se dará cuenta que no es tan fácil cuando uno habla de la incredulidad. Toda la gente dice que cree en realidad, pero creer a Dios verdaderamente y hacer su voluntad es distinto a decir yo creo en Dios. Quizás que Dios está hablando, ¿no? Aquí en Marco, un hombre le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y este pasaje es de este hombre que tenía un enfermo. Dice, y respondió uno de la multitud, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Les dije a tus discípulos que lo echasen fuera y ellos no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dice, desde niño. Muchas veces le echan el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dice el padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, porque el remedio para la incredulidad es la fe, es creer en el Señor. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos que orar hacia el Señor? Señor,
ayuda por favor a mi incredulidad. Yo pensaba, yo creía que creía con todo mi corazón en ti y que era un hombre de fe, y me doy cuenta que vino el proceso, la lucha, la dificultad, y luego ya estoy, ¿no es cierto?, dudando y ya no creo y estoy temeroso. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué les pasó en Cades Barnea? Necesitaban, ¿no es cierto?, decirle: Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Tú nos dijiste que no iba a dar este monte, esta tierra, pero está lleno de gigantes. Tengo miedo, Señor. Ayuda a mi incredulidad, le dijo este hombre, ¿no? Me parece interesante. La historia nos muestra que Jesús realmente sanó a este niño, a este varón, ¿no? Entonces, así también se va repitiendo la historia. Aquí cerquita en el libro de Marcos, porque en esta parte solamente la escritura es la que nos muestra a nosotros. En Marcos encontramos a una mujer que no solamente el Señor se glorificó en el pueblo de Dios, sino que ahora se glorificó en los gentiles. Y eso es más extraordinario todavía, que un gentil que no tiene la ley, no tiene los mandamientos, no tiene la historia pasada, no es del pueblo de Dios, crea en Dios, que crea en el Señor. Entonces allí vemos a esta mujer sirofenicia en Marcos 7:24, en este mismo libro, dice que levantándose de allí se fue a una región de Tiro y Sidón, y estando en una casa no quise que nadie lo supiese. Marcos 7:24. Sí, ahí está la historia. Esta mujer era una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él y vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A esta mujer el Señor la trató de perrillo, de un perro. No conocemos la cultura, sin duda alguna, para nosotros que te traten de perro, que nos traten de perrillos o perro, es muy ofensivo. Quizá en esa cultura no era tan ofensiva, pero lo cierto es que ella entendió perfectamente que ser hijo y ser perrillo no era lo mismo. Y el Señor había venido, como dijo, a los hijos de Israel. Él dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Y por esto, entonces le dijo: por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, el demonio había salido. Una mujer que cree y que tiene buenos resultados. Una mujer que no es incrédula. Ella le dice al Señor, a pesar de cómo lo trató mal, la trató mal, pero ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa. Se conformaba con las migajas suficiente para que su hija sanara. Entonces es bonito, ¿no? Y finalmente vemos otro pasaje que también tiene que ver con esto en Mateo 8. Vamos a Mateo 8, vamos a leer una o dos referencias más, ¿no? Y ya estaremos como en el tiempo. Mateo capítulo 8, mire, este pasaje también a mí siempre me llama la atención. ¿Por qué? Porque nos muestra la realidad nuestra. A veces creemos ser gigantes de la fe, pero no es así. Somos hombres débiles, hombres terrenos, hombres humanos, carnales, que tenemos miedo, que tenemos temores. En este pasaje, desde el versículo 5, capítulo 8, versículo 5, se trata del siervo del centurión, el centurión romano. El centurión romano era un soldado que tenía a cargo 100 soldados. Él era el jefe, él era el capitán, él era el centurión, le llamaba. Es como hablar el comandante de 100 del escuadrón, no sé. Pero habían 100 personas que estaban bajo su orden. Ojo, bajo su orden. Entonces, este hombre que no era del pueblo del Señor, vino al Señor, dice que un centurión, rogándole, vino a él, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Se entiende que era más que un hijo. Era un criado, pero era más que un hijo para él, para que se preocupara de esa manera, ¿no? Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré.
¿Qué le dijo el Señor allí en Cades Barnea? Suban y tomen la tierra. Es lo mismo. Porque la tierra que yo le he ofrecido, yo ya se la he entregado a ustedes. O sea, aquí el hombre tenía que haberse dado media vuelta y ir con el Señor a su casa para que el siervo fuera sanado. Yo creo que estaba contento. El Señor no lo rechazó, como rechazó a la mujer sirofenicia. Le dijo, yo iré y le sanaré. El Señor mismo iba a ir él. Él iba a ir. Recuerde que cuando Naamán el sirio vino para Eliseo y él dijo, Naamán pensó, Eliseo va a venir y me va a recibir y vamos a hacer todo, ¿no es cierto?, un programa y va a ser todo y yo voy a ser sano. No, Eliseo le dijo, dile a ese general que se sumerja 7 veces en el Jordán. Aquí, ¿no es cierto?, el Señor mismo le dice, yo iré a tu casa y sanaré a tu siervo. Estaba todo bien. Pero miren lo que dice la humildad de este hombre y le dice, y respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Si ir el Señor y sanar el criado era bueno, ahora este hombre sorprende al Señor Jesús y le dice, Señor, solamente di la palabra y mi hijo va a sanar. Di la palabra y él va a sanar. Entonces, y además, ese es fe, ese es un hombre de fe. Y él lo explica, y esta explicación nos sirve a nosotros. Cuando Dios hace eso, uno lo que está reconociendo que para Él no hay nada imposible. Lo que tú digas, Señor, se va a hacer. Lo que tú ordenes, así lo vamos a hacer. Amén, Señor. Con tu ayuda lo haré. ¿A quién enviaré? Envíame a mí, Señor, dice el profeta. Cuando el apóstol Pablo cae y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Se fija? Siempre hay una disposición. Entonces, este hombre explica por qué. ¿Por qué? Él le dice, no es necesario que vaya, Señor. No es necesario. Una, porque yo soy un hombre indigno. No soy digno que tú, Señor, el Rey de la Gloria, el Salvador del mundo, el ungido de Dios, Dios mismo, entres a mi humilde morada, que seguramente no era tan humilde, ¿no? Solamente di la palabra y mi hijo va a sanar. ¿Por qué? Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este ve y va, le digo a este ven y viene, le digo a este otro haz esto y lo hace. ¿Qué es lo que está tratando de decir este centurión? ¿Sabe? Lo que está tratando de decir que el Señor le va a decir al espíritu inmundo, al enfermo, sé sano y el espíritu va a salir, porque el Señor tiene toda autoridad. Era suficiente, nada más. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro cuando vio al Señor caminar sobre las aguas? ¿Se recuerda? Le dice exactamente lo mismo. Pedro está en la barca, a quien criticamos muchas veces porque se hundió, porque por el viento, por la mar, el agua agitada. Y lo único que miramos es que Pedro se hundió, pero Pedro es el único ser humano, aparte de Jesús, que caminó sobre las aguas. Fue el único de los que estaban ahí en la barca que se atrevió a decirle al Señor, Señor, si eres tú, manda tú, Señor, manda que yo vaya a ti. No es cosa mía, no es cosa porque a mí me falta la fe, Señor, porque yo tengo miedo, porque ayuda a mi incredulidad. A mí me falta un poco, Señor, pero si tú lo mandas, no hay problema. Manda tú, Señor, que vaya yo a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Esa es la orden, ven. Y Pedro, ahora, no en su fe, sino que en la confianza del Señor, él se tira al agua y comienza a andar. Entonces, qué interesante es poder. Finalmente, para terminar en los minutos que me quedan, Jesús calma la tempestad. Un maravilloso pasaje también, capítulo 8. ¿Quién no ha estado en la tempestad? En el capítulo 8 nosotros encontramos también este pasaje en el 23. En el 23. Jesús calma el viento, la tempestad, las olas. Aquí también vemos, ¿no es cierto?, lo que significa
cómo el Señor hace un milagro maravilloso. Pero yo quiero detenerme y tomar este pasaje y lo voy a leer primero, ¿no? Luego lo vamos a comentar y con esto vamos a terminar este estudio, donde esta segunda parte es el resultado de no creer. El resultado de no creer. Está como al ver la lección, ¿no? Podríamos haber visto esto al principio con pero lo vamos a tomar así, de esta manera. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Voy a hacer algunos pocos comentarios de este pasaje. En primer lugar, este evento se encuentra en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Sin embargo, en el libro de Marco y Lucas están inversos. Aquí Mateo narra lo que aconteció, y lo primero que el Señor hace antes de reprender el mar, los vientos, los reprende a ellos. Les dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Si el Señor me dijera eso a mí, yo me siento reprendido y avergonzado. ¿Por qué dudasteis? ¿Por qué tenéis tan poca fe? ¿Por qué tienes temor de morir y de anegarte? Y los reprende a ellos su incredulidad. Y luego, entonces, levantándose, reprendió los vientos al mar y se hizo grande bonanza. No entiendo por qué los otros evangelistas invierten. Ellos cuentan que él se levantó, reprendió el viento, el mar, y se hizo grande bonanza, y luego le dice a ellos: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Para mí tiene una explicación muy simple, puede que esté equivocado o no, pero entiendo que Lucas narró lo que sucedió porque él no estuvo en la barca. Él averiguó, preguntó y él escribió. Marco hace exactamente lo mismo, pero Mateo estaba en la barca. Yo le creo a Mateo, no es que no le crea al otro, pero me gusta este pasaje. Lo primero que él hace, reprende a los discípulos. Pero hay algo importante que dice el libro de Marcos, que no lo dice Mateo, y esto tiene que ver mucho con la lección. Y ahora sí, con esto, como digo, vamos cerrando este tema. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, en el 35, donde comienza esta historia, el versículo 35, apúntelo allí, porque esto es importante y que tiene completa relación con la lección. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Qué es lo importante? El mandato de Dios. Suban, tomen el monte, la tierra yo ya se la he entregado. Aquí era lo mismo. Este pasaje es exactamente igual en el contexto, en la explicación bíblica, podríamos decir, en la enseñanza bíblica. Porque cuando el Señor te dice, eh, él había estado predicando todo ese día y había estado allí, había una gran multitud, y el Señor, cansado ya de toda la jornada, le dice, se sube a la barca y le dice: pasemos al otro lado. Está en el mar de Galilea. Él quiere ir a la otra orilla, al otro lado del mar. Entonces le dice: pasemos al otro lado. Cuando el Señor te dice: pasemos al otro lado, tú vas a pasar. Tú vas a llegar a la otra orilla. Seguramente no vas a tener ninguna otra complicación. Y si tuvieres una tempestad en la mar, ¿por qué tienes miedo? Si el Señor dijo: pasemos al otro lado, es porque vamos a pasar al otro lado. Lo mismo dice Lucas, que también curiosamente está en el capítulo 8 y también dice exactamente lo mismo. 8:22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. ¿Se fija? Pasemos al otro lado del lago.
Entonces podemos ver, amados hermanos, que en esta oportunidad, en esta ocasión, y el versículo 25, ellos dicen, bueno, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la ribera de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Entonces nos damos cuenta que el Señor había dicho que iban a pasar al otro lado. Lo mismo que le pasó allí en Cades Barnea. Así que el Señor nos bendiga en esta hora. Esperamos que este estudio, este comentario breve de este pasaje y de esta lección sea motivo de mucha bendición para cada uno. Así que Dios los bendiga y con la ayuda del Señor, la gracia del Señor Jesús, nos permita poder estar mirando la próxima semana una nueva lección que tiene por título no deber nada a nadie. Así que no se vayan, no se vayan. Si usted debe algo, tiene una semana para pagar lo que debe. Así que el Señor les bendiga y para Él la honra, la gloria y la alabanza. Amén.